poder presentar a nuestro primer expositor, que es Lisandro Rodríguez. ¿Sí? Él es profesor en Historia por la UNAM, doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente se desempeña como investigador adjunto en el CONICET y como profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNAM. Tiene un libro que se titula Yerba Mate y Cooperativismo en Argentina, editado también por la Universidad Nacional de Quilmes. Y actualmente es director del programa de investigación La Agroindustria Yerbatera, Agricultura Familiar y Desarrollo Regional en los márgenes de la Argentina rural. Y dirige también un proyecto de extensión PROFAE sobre el quehacer de la historia como un laboratorio. También integra equipos de investigación y como el grupo de Historia Económica del NEA y la red de estudios do Mundo Rural en Brasil. Y está también en la revista La Privada. Así que para mí es un gusto darle la palabra. ¿Cómo? No, primero, como quieran. Bueno, estaban pensando si los dos juntos o... Primero, Lisandro, te escuchamos a vos. Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. En primer lugar, quiero agradecer a esta invitación, la propuesta de estar aquí en un nuevo ciclo acá de Mate Conciencia. Yo estuve invitado anteriormente, pero es bueno volver a participar, y así que agradezco la convocatoria de Sandra, del instituto y de la gente que estuvo organizando. Y también para mí es un gusto compartir espacio hoy con Ezequiel, con quien trabajamos la actividad yerbatera, la industria yerbatera, quizás con objeto de estudio distinto, pero abarcamos una producción que es una industria que nosotros ya conocemos, que todos ya conocen. Y bueno, cuando se planteó la posibilidad de esta charla o de este diálogo con ustedes, yo le pregunté a Sandra, bueno, de qué podríamos hablar. Y entonces ahí, entre idas y vuelta, obviamente que no podemos obviar el contexto actual, ¿no? La situación actual del escenario de la agroindustria yerbatera, y entonces a partir de allí lo que se pensó, lo que se dialogó para la charla es tratar el escenario actual, sobre todo después del DNU y de la ley bases, pero con una perspectiva histórica, hacer un mínimo recorrido histórico. La idea tampoco es aburrirlos e ir tanto hacia atrás, pero sí hacer un recorte en términos históricos para que se pueda entender el escenario actual de la compleja situación que están viviendo o está atravesando el sector yerbatero misionero en toda la Argentina, también en el Norte Corriente, pero más específicamente afecta a Misiones, que es la provincia que tiene el mayor número de pequeños productores, de pequeños y medianos productores yerbateros. Entonces por ahí la charla va a estar destinada o va a guiarse, digamos, en función de esos tópicos. A mí me cuesta mucho hablar sentado, con lo cual va a ser un problema enorme. Espero no romper nada y no quedar en ridículo, que también puede ser una posibilidad. Retomo lo que mencionaba Sandra al principio, de esta importancia de estar acá y difundir los resultados, los avances de investigación, sobre todo en ciencias sociales, en un contexto donde desde hace un par de meses para acá las ciencias sociales parece ser que no pueden aportar nada, y nosotros estamos trabajando en una temática que creemos no solo es importante para la ciencia, sino para la sociedad, y consideramos que nuestros estudios están y pueden ser destinados a, por ejemplo, la aplicación de políticas públicas dirigidas al sector. Entonces consideramos, y después cuando Ezequiel tome la palabra seguramente va a reforzar la idea, de que este espacio es muy interesante y muy bueno para la difusión, pero también para tener en cuenta esta situación en la que vive toda la ciencia argentina y las ciencias sociales en particular, y ni hablar de la historia, ¿no? Que pareciera ser ya que está cayendo, ¿no? Todo el tiempo hay que justificar que es una ciencia. Así que bueno, a partir de allí va a estar la exposición, que yo espero que ustedes pueden interrumpir en el momento que sea. No es necesario que yo termine de hablar para que me interrumpan. Pueden preguntar en cualquier momento. Yo ya me disculpo con Sandra si esa no era la lógica, pero no le pregunté. Por lo cual ahora asumo que puede ser así. Entonces, me voy a poner esto acá para medirme el tiempo y no excederme.
Ah, está perfecto. Genial, gracias. Te aviso bien. Dale, bien, perfecto, gracias Susana. No sé cómo se ve allá, porque el otro día me pasó en la clase que se proyectaba de otro color. Acá se proyecta muy bien. Estrenando proyector. Ah, bueno, entonces tendríamos que elaborar cuadros más complejos, ¿viste que te dije? El mapa obviamente es ilustrativo, no es una imagen que ilustra lo que es la región yerbatera argentina, y yo lo puse a propósito a este mapa porque no se ve, la idea tampoco era que se vea así minuciosamente, los estratos productivos, las unidades donde hay mayor densidad de yerba mate. Lo que sí es importante ver que fuera del cuadro de la región yerbatera argentina, que está conformada por el norte de Corrientes y toda la provincia de Misiones, hay fraccionadores y molinos. ¿Sí? Ustedes ven cuadraditos naranjas por fuera de la región productora. Esto es importante porque en un momento se trató la ley del envasado en origen. ¿Sí? Entonces también no está acá, pero lo podemos conversar después. Así que también es un mapa disparador para que podamos después discutir la temática. Esta región obviamente que es histórica, es geográfica, es histórica por todas las condiciones que nosotros ya fuimos trabajando, por la colonización, inmigración. Acá está Cecilia que tiene muchos trabajos sobre inmigración, así que esa parte quizás la vamos a pasar muy rápido. Nosotros en tanto Misiones fue territorio nacional de Misiones, después fue provincia a partir del 53, y la colonización y la inmigración marcaron lo que fue o lo que es la estructura agraria de la actual provincia de Misiones, sobre todo a partir de 1926 con la ley de colonización yerbatera. ¿Sí? Fue una ley nacional donde los inmigrantes estaban condicionados o obligados a plantar yerba mate o, caso contrario, pagar un impuesto. ¿Sí? Entonces es nada más que eso para enmarcar el contexto, que por ahí todos ya conocemos, pero bueno, para tenerlo más a la memoria. Yo planteé, y quizás acá ya haya una cuestión historiográfica o incluso un error metodológico, pero está bueno como disparador, la 2 de regulaciones, porque esta imagen que están viendo ahí es ya post eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que fue un ente, sí, que fue un ente estatal y fue un ente autárquico, que lo difiere del ININ, que ya vamos a ver cuando llegamos, y que reguló toda la actividad yerbatera desde 1935 hasta 1991, o sea, 56 años reguló lo que fue la producción y la comercialización de la yerba mate, sobre todo a través del mercado consignatario de la yerba mate, lo que es el eslabón comercialización. A partir de ahí yo puse estos datos, que obviamente les dije, el cuadro no es muy complejo, pero sí me parece que es ilustrativo, porque abarca desde el 90 hasta el 2000, es decir, toda esa década de libre mercado, donde la actividad no estaba regulada, es decir, antes de la creación del Instituto de la Yerba Mate, 2001-2002, y lo que vemos allí es 3 líneas, ¿sí? Se diferencian muy bien las líneas. La línea de abajo, la azul, es la del precio que percibían los productores. Entonces ustedes ven cómo van bajando desde la década del 90 hasta llegar al 2000 con 0,4 centavos menos que un chicle que dio Javier Bortari en uno de sus textos, y es así, digamos. Vemos la hoja de la yerba canchada que también va bajando, ¿sí? Quizás después del 95 con una velocidad mucho más marcada que desde el 90 al 94, pero lo que no vemos que baja mucho es la yerba que pagan los consumidores, es decir, lo que está en góndola, lo que compramos cada uno de nosotros. No bajaba con el mismo, tuvo cierto desnivel, pero no bajaba al mismo ritmo. De hecho, hay una ampliación de lo que después vamos a ver que se llama brecha entre el precio que paga el consumidor y el que realmente se paga el productor. Es cada vez más grande. Si nosotros vemos la del 2000, hay una brecha de 40 veces más, es decir, por cada peso, 40 pesos más ganaba la industria concentrada. En esta etapa o en este periodo de la historia de la agroindustria yerbatera, lo que se produjo fue el aumento de la concentración del capital en el sector industrial. ¿Sí? Sector industrial, nosotros podemos poner nombre y apellido a Las Marías, Rosamonte, o sea, tienen nombre y apellido, lo vemos y lo conocemos. ¿Sí? Entonces, ese sector pudo, y otras marcas, o otros molinos, Río de la Plata, o sea,
hay otros, ¿no? Pero para poner a modo de ejemplo. Eso lo que hizo fue que aumente la asimetría, o sea, la diferenciación agraria entre el gran industrial y el pequeño productor. Esto lo que llevó, lo que impulsó fue la lucha, la reivindicación y lo que se conoció, o que se sigue conociendo, mejor dicho, en el escenario regional, como el tractorazo, que fue un movimiento que nucleó a pequeños y medianos productores, sobre todo a pequeños productores de la zona centro y de toda la provincia que se fueron trasladando a Posada, y que el desenlace de esa lucha, de ese tractorazo, fue la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que el Instituto Nacional de la Yerba Mate, la ley de creación estipula que se crea como un ente público no estatal. ¿Sí? Entonces ya en el artículo de creación hay una diferencia sustancial con lo que era la Comisión Reguladora de la Yerba Mate. Tampoco el INIM tiene un mercado consignatario de la yerba mate. O sea, hay diferencias. En sí no surge como un ente netamente regulador estatal, pero sí es un ente contralor que tenía varios objetivos, y entre esos objetivos estaba la fijación del precio de la hoja verde y de la yerba mate canchada. Desde el 2002 hasta el año pasado, a través del INIM o a través del laudo nacional, cuando no se ponían de acuerdo, porque tened en cuenta que en el directorio había que decidir el precio de forma unánime, y eso no ha pasado. De hecho, la mayor cantidad de veces la fijación de precio se dio a través del Estado Nacional, a través de distintas dependencias, o sea, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Agroindustria, acorde a la denominación de la cartera según el gobierno de turno. ¿Sí? O sea, la mayor cantidad de veces lo fijó el laudo nacional. Estamos hablando de la materia prima, hoja verde, yerba canchada. No estamos hablando de la yerba que compramos nosotros en los supermercados, es decir, el producto que se consume, el producto elaborado o el producto final. Bueno, ahí parece que no se ve muy bien. Estos datos hablan ya del funcionamiento del INIM. Desde el 2002 hasta el 2022 hay datos más del 23, y yo tengo algunos datos del 24 que después lo vamos a ver. Y lo que vemos, si vamos al cuadro anterior, el gráfico anterior, vamos a ver que la curva más cerca del 2022 nuevamente empieza a ampliarse. ¿Sí? Nuevamente empieza a ampliarse en favor nuevamente del sector molinero, el sector industrial o el sector concentrado, ¿sí? En detrimento de los pequeños productores. ¿Sí? Nuevamente el azul es la hoja verde, el naranja es la yerba canchada, y la línea en gris es el producto en góndola. ¿Sí? Hay una diferenciación y nuevamente hay un proceso de asimetría. También hay que entender que estos datos son suministrados por el INIM, sobre todo lo de la hoja verde y la yerba canchada. También permite explicar o ver el funcionamiento del INIM. ¿Sí? Desde hace un tiempo por acá los pequeños productores están bregando por la no desaparición del INIM. Obviamente que cuando nosotros analizamos un objeto de estudio tenemos que tomar esa distancia y también ver, es decir, no podemos endiosar al INIM de ninguna manera. Sí, y acá está bueno porque existen muchas producciones, ¿sí?, sobre la agroindustria yerbatera, que hay muchos autores que han elaborado trabajos muy buenos sobre la yerba mate, y quizás no fuimos escuchados, o no fueron escuchados, o no fueron leídos en su momento, porque muchas cuestiones se las fuimos marcando en el desarrollo de la vida del INIM del 2002 hasta el 2022, 2023, hasta el año pasado, hasta la sanción del DNU. Esto es una crítica, sí, está bien, también es una crítica hacia nosotros, quizás porque faltó un diálogo, ¿sí? O al menos lo asumo yo como personal, faltó un diálogo, quizás un acercamiento más directo con el instituto. A quien agradezco, obviamente, que me haya suministrado los datos y todas las instancias que tuve de diálogo con los productores, con integrantes del directorio, porque se mostraron en todo momento muy amables para brindar la información. ¿Voy bien con el tiempo? ¿Me quedan? No llego ni con el avión. Bueno, vamos a pasar rápido esto. Estos son cada vez la diferencia o la brecha, esta diferencia que hay entre el precio que se paga al productor y el que nosotros pagamos en góndola. Yo hago mucho hincapié en esto porque ahí es donde se ve
el estado en el que está atravesando el pequeño productor, y podemos hablar del estrato más desfavorecido, que son los pequeños productores. Después, en realidad, Ezequiel va a trabajar el sector más postergado históricamente de la agroindustria yelatera, que son las terceras y los terceros. ¿Sí? Eso como preámbulo ahí, lo dejo final. Claro, no se ve muy bien, hay un error de diseño en la elección de los colores. Se toma el año 2016 al 2019, el mes de agosto, para tener la misma variable, o sea, interanual, y el precio que percibe el productor en agosto y el precio que nosotros pagamos en góndola. Acá puede haber nostalgia porque en el agosto del 2016 estaba a 27 pesos con 34 el kilo de yerba que comprábamos en el supermercado. Así que bueno, ya estamos muy extremadamente lejos de eso. Para el 2019 era de 171, todavía estamos hablando de un precio nostálgico, pero el precio que se le pagaba al productor era de 11 pesos con 55 centavos en el 2019. Y la brecha era 14,80 veces en favor del sector concentrado industrial comercializador. Es una diferencia muy grande en lo que es la apropiación de la renta yerbatera. ¿Sí? Bueno, también esto se conoció, esto es muy conocido, yo lo traje acá para refrescar la memoria, porque también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Cuando los productores reclaman o demandan, mejor dicho, que se controle o que se revea la situación del sector yerbatero y sobre todo de los pequeños productores, también esta imagen es explicativa. ¿Sí? Me quedo sobre todo que el 39,3% del paquete de 1 kilo son impuestos. ¿Sí? Es mucho. Entonces también hay que rever ahí, también hay que dialogar y ver cómo, entre comillas, podemos solucionar. Esto lo elaboró la CAME y es del 2021, si mal no recuerdo. Ahí está la cita, pero no se ve muy bien acá. Sí, es 2021. Y yo me quería concentrar más acá y perdí más tiempo. ¿Por qué? Porque a partir del DNU, de mi ley del año pasado, del DNU 7023, obviamente que alentó, está vigente, digamos, el DNU también, ¿sí? Eso hay que mencionarlo, lo de la desregulación, que ya lo sabemos, que es el intento, ya no es el intento porque se materializó la semana pasada, ya el INI no va a tener injerencia en los precios. Nuevamente el mercado es el que va a regular. Vimos qué pasó cuando el Estado se ausentó y fue el mercado quien reguló la actividad durante 10 años. Lo de la apertura de la importación es importante mencionar. Hace 3 semanas estuvimos en la Facultad de Humanidades donde vinieron un grupo de productores y mencionaban que no solo afecta obviamente al producto interno, la exportación de yerba mate, sino también que afecta a la salud, porque la yerba mate, sobre todo de Brasil, tiene niveles de plomo más altos que la Argentina. Entonces también eso hay que ver a la hora de esta libre importación, de abrir todo, digamos, hay que controlar, hay que tener en cuenta estas cuestiones. Afecta a la salud y afecta mucho más que el grado en la Argentina es el 0,4 y el de Brasil es 0,14, es bastante más. Obviamente que es un contexto muy adverso para el pequeño y mediano productor, y ahí la pregunta, que no es una super pregunta, sino que es una pregunta disparadora, porque en un momento el Estado provincial se mencionó la posibilidad de crear un instituto provincial de la yerba mate. Desconozco el Estado, no sé si Javier después, si tenés más novedades, capaz nos puedes aportar, pero yo no desconozco de cómo está la situación respecto a la creación de ese instituto, y también, entre preguntas, ¿qué va a pasar con el MIN? Quizás nosotros podemos vaticinar y dar algunas conclusiones, pero bueno, estamos transitando este escenario. Y la última imagen, que no se ve nada porque elegí mal los colores, es desde diciembre hasta el mes pasado, ¿sí? Lo que está en la primera columna son los meses, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta agosto de este año. En la columna de kilos está el precio que estableció el INIM, porque todavía el INIM establecía el precio. Pero el INIM establecía los precios por periodos de
entre meses, no mes a mes. Entonces nosotros tenemos desde diciembre hasta el 31 de marzo de este año, el precio de la hoja verde pagada al productor era de 210 pesos el kilo. Obviamente que con la devaluación de diciembre no puse noviembre porque hubiese sido un salto muy notorio, pero fíjense, en diciembre del año 2023 se pagaba 210 pesos al productor el kilo de hoja verde y en la góndola nosotros pagábamos 2.794 pesos el kilo. La diferencia era de 13 veces en favor del sector industrial. Repito, hasta el 31 de marzo era 210 pesos y después se iba a avanzar y iban a ser 250 pesos, que esto también se puede tomar en algún momento con pinzas porque depende de la demanda de hierba. En algunos sectores de la provincia se pagaba más, a veces ya no está pasando ahora. ¿Sí? Esto no está pasando ahora, que se pague más del piso establecido por el INIM. Estos son datos oficiales obtenidos del INDEC, sobre todo del índice del precio al consumidor mes a mes, y la fijación del precio del INIM. O sea, todos los datos que están acá son públicos y de libre acceso. Fíjense julio de este año. El precio establecido por el INIM era de 250, 40 pesos más que meses anteriores, y el kilo de hierba era de 4.312. ¿Sí? Ahí tenemos una brecha de 18 veces más. Y con esto cierro. En agosto de este año, estipulando que la inflación que determinó el INDEC es del 4%, ustedes pueden creerle o no, eso saben ustedes, pero es dato oficial. Si le agregamos ese 4%, el kilo de hierba en el supermercado tendría que estar 4.692 pesos. ¿Sí? Según el índice del precio del consumidor, ustedes me van a decir, en mi barrio venden mucho más barato, y otros me van a decir, yo encuentro otra hierba que es más cara. Eso va a depender también del producto ya elaborado, de a quién le compren y todas estas cuestiones. Pero, y con esto cierro, muchos productores, sobre todo en esa reunión que tuvimos en la Facultad de Humanidades, decían que ya están percibiendo en algunos casos 180 pesos el kilo, es decir, que se perforó el precio del INIM, pero hacia abajo. ¿Sí? El libre mercado se perforó hacia abajo y están pagando 180 pesos el kilo. Y entonces la diferencia o la brecha entre lo que percibe el productor y lo que nosotros pagamos en góndola es de 26 veces. El ritmo es tremendo, porque nosotros, si vamos a esta imagen, acá, vemos que en el 2002 la diferencia es de 40, la brecha es de 40, antes de la creación del INIM, pero pasaron 10 años, acá pasaron 7 meses. Muchas gracias. Antes de todo, un kilo de hoja verde no es lo mismo que un kilo de hoja de paquete. Se necesitan 3. como 3 kilos de hoja verde para hacerlo. Entonces, por ahí la brecha habría que ver. Sí, pero estamos hablando de kilo a kilo. Se necesitan 3. Después podemos ajustar todo, porque si multiplicamos 210, te doy 250, son 750 pesos. Y el kilo está a 4.400, alguien con una calculadora puede hacer 5.000 dividido 750. Lo cierto es que los productores misioneros han estado exportando la miseria de emisiones. 6666, anticristo. Y los que deberían estar ganando más justamente no son, así que estamos en vísperas quizás de un nuevo tractorazo, no sé, veamos. ¿Quién tiene preguntas? Guido. Cuando vinieron los productores, ¿nombraron si había cambiado también las condiciones de pago? Sí, buenísimo el reporte que haces, Guido, porque generalmente se le pagan con cheques y esos cheques son a 180 días. Vamos a llegar a inflación cero, en teoría. Otra queja que escuché también era, bajó el precio, perforó los 200 pesos, cambió la forma de pago, el pedido a mayor tiempo y subió el combustible, que es un insumo clave, y no sé si algunos otros insumos que tienen que ver con la
con los costos de producción de los pequeños productores. Sí, y también hay que tener, hay otra variable agregada a lo que claramente mencionas, que si un productor saca un crédito para levantar la cosecha o para lo que fuese, y después va a vender la hierba ya elaborada y le pagan menos, ahí tiene otro problema. Hay que ver si puede saldar el crédito. Yo, en entrevista que he hecho a muchos productores, decía, bueno, sí hay que mencionar las instituciones. Las entidades que le otorgaban créditos ya establecían quiénes les iban a comprar, y entre eso estaba CBC, por ejemplo. Y cuando iban a CBC le decía a los productores, pero yo tengo los galpones llenos de hierro, no te puedo pagar el precio que estipula el INI. Y ya, ¿qué va a hacer el productor con toda la hierba? Pero bueno, también hay situaciones ahí que explican esta cuestión de mercado, que no es solo liberar el precio de la hoja verde, la hoja planchada y el producto final. Sí, se puede hacer eso que menciona Cecilia, ¿sí? Pero tranquilamente igual la brecha va a ser muy amplia. Simplemente ¿sí, Ángel? Sí, mi pregunta va por el lado de si vos pudiste identificar en tu investigación que exista tendencias del sector comercializador o los molinos de comprar tierras para ellos hacerse cargo de la producción, o vaticinás que puede ser la tendencia hacia la expropiación total de los pequeños productores, o bien les conviene para las escalas de acumulación que tienen mantener esta misma estructura pero con el pequeño capitalista, pequeño productor empobrecido, ¿no? Sí, se ve la integración vertical que mencionas vos, que tengan los distintos sectores, que tengan plantaciones de hierba. Hay una de las cooperativas más grandes de la Argentina, lo que ha hecho con las cooperativas pequeñas, yo tengo registro porque he estado en la cooperativa, es adaptar los molinos de esas cooperativas pequeñas para que esas cooperativas elaboren la hierba que después va a estar envasado con otro nombre. Muchas cooperativas pequeñas no poder perforar el mercado, no poder establecerse en una góndola, lo que hacen ya es vender toda la hierba molida y estacionada en otro molino y lo envasan. Después, por ejemplo, si te vas a Andresito, enfrente de la cooperativa de Andresito, enfrente, literalmente enfrente, hay un establecimiento que dice compramos hierba en efectivo. Cuando en la cooperativa el socio aporta y después hay que ver cómo es el retorno, digamos, depende también de la situación financiera de la cooperativa. Entonces ahí obviamente que hay, y esto se va a profundizar. No es nuevo igual, o sea, obviamente que esto no es desde diciembre para acá. Hay que tener en cuenta también eso. Son prácticas que están presentes en el escenario de la OTE. Sí, Brígida. ¿Vos dijiste por casualidad, o yo escuché mal, que Brasil tiene la hierba con más plomo? Sí, eso lo mencionó en la última reunión que estuvo Hugo San en la facultad, y él mencionó estos niveles de plomo. ¿Dónde, en qué, cómo no sé cómo establecen. ¿Pero cómo llega? No solo agrotóxico, sino también en el proceso de secado, cuando es secado a cinta, si tiene humo la hierba, ahí hay ciertos productos que vienen de la quemazón que afectan a la hierba. Hay nuevos secaderos que están implementando libre, porque por ejemplo para exportar a Europa, en Europa no pueden ingresar con estos índices estándar. Entonces hay cooperativas y hay productores secaderos privados que ya han implementado con chips secaderos indirectos para no tener humo, por ejemplo. Y algo que yo iba a decir, además de pensar que los pequeños productores, colonos de la mayoría de Misiones que tenemos 25 hectáreas, pongámosle, ya están con yerbales, algunos casos de 80 años. Ustedes saben la disminución que tiene por hectárea un yerbal de esa edad. Los rindes son mínimos. Entonces, para que un yerbal vuelva a producir como era en la época del, entre comillas, oro verde, es muchísima la inversión que tiene que hacer el colono en fertilizantes, en poner guano, en poner dolomita, en distintas cuestiones para que el yerbal rinda. Si no, conviene pasarle rastra y plantar pino.
y ahora el pino tampoco es que funciona. Entonces nos encontramos en una coyuntura muy difícil, en donde si realmente al productor que está produciendo se le paga cada vez menos, los yerbales van a estar cada vez menos atendidos, no se los va a limpiar. O sea, la producción de un yerbal está directamente relacionada con el cuidado que hace el productor, de limpieza, de lo que se llama carpida, macheteada, etc. Y a su vez fertilizar. Bueno, nos fuimos de... ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Lisandro? Javier. Sí, digo, me pareció muy interesante el tema y la actualidad del tema, ¿no? Estamos como volviendo a la desregulación de los 90 y claramente en los números que nos presentó Lisandro se nota eso, digamos, ¿no? Solo esto, para decir, de los productores son 13.000 productores según el INIM, de los cuales 12.000 son pequeños productores. Hay 1.000 muy fuertes integrados en la industria, más o menos. En los molinos pasa lo mismo, de 100 molinos hay 4 que manejan el 50% de la producción. Entonces está como muy concentrada y muy concentrada en la molinería y muy dispersa en la producción. Y eso hace que dificulta la reacción, digamos. Y una cosita más. Y más o menos haciendo el cálculo para 900 millones de kilos que se cosechan por año de hoja verde, cada 100 pesos menos que se le paga al productor son 90 millones de dólares que pasan del productor al molino. Estábamos en 370 en diciembre de 2023, ahora estamos en 180. Quiere decir que bajó 200 pesos. Esos 200 pesos son 180 por año, son 180 millones de dólares de transferencia de ingresos del sector primario a la molinería. Como para mostrar qué es la pelea, porque si no parece que están peleando boludeces. No, están peleando fuertemente la renta de derrotera, que es muchísima plata. Muchísima, y que además agrego un dato más, perdón que me meta, No, me gusta el tema. Gracias, Javier, por ese aporte. Hay que pensar que el INIM, dentro de lo que es el paquete, tiene una estampilla, que ahora vamos a ver qué va a pasar con esa estampilla. Esa estampilla garantiza que cada kilo que uno compra está la corresponsabilidad gremial, es decir, cuando el productor entrega yerba al secadero, está pagando esa corresponsabilidad gremial que hace que el tarefero esté en blanco y que tenga obra social, que tenga jubilación, los aporte. Al pasar esto que está pasando, de que no conviene porque te dan en efectivo, esto se pasa a pagar en negro, podríamos decir. ¿Y quién va a garantizar que la estampilla sirve para cuidar el trabajo del más desprotegido? ¿Sí?